La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. Que ¿Hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo traje... ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Tome su Biblia y avancemos. A veces, hermanos, nosotros no le ponemos mucho cuidado a temas como este. A veces nos parece que nosotros tenemos una relación interpersonal adecuada, correcta. A veces nos parece que estamos bien con relación a cómo me trato yo con mi esposa, cómo me trato yo con mis hijos, cómo me trato yo con las personas que me rodean, si estoy discriminando a alguien o no, si tengo malicia con algunas personas, si hay mala disposición de ánimo con determinadas personas, por su conducta, por su forma de pensar, por el estado que todavía tienen. A veces uno no se inquieta por eso, a veces uno no se ocupa de pensar en esto. Y saben, mi hermano, que uno termina pecando, sí, termina discriminando a unos, dándoles mayor atención a otros y termina desagradando a Dios, porque el Señor nos manda, hermano, que nos amemos los unos a los otros. ¿Qué significa amarnos los unos a los otros? Hacernos bien unos a otros, siempre estar dispuestos a hacernos bien, a procurar el bienestar los unos de los otros. Y cuando uno rechaza a alguien o cuando se le esconde a alguien, no tiene idea del concepto que nuestro Padre Celestial, y en este caso nuestro Señor Jesús, nos enseña. Hay tantas cosas que el Señor nos enseña en el Evangelio y a veces no la notamos. Por ejemplo, yo no sé si usted se había dado cuenta, si usted es consciente de que lo que más combatió el Señor Jesucristo aquí en la tierra fue eso de los niveles espirituales, de que unos se sentían mayores que otros, más importantes que otros. Eso fue lo que más combatió el Señor. Uno lo ve criticando y juzgando y condenando a los escribas y fariseos, porque querían un trato especial, porque querían un lugar especial, porque siempre estaban tratando de que los trataran con especialidad, con excelencia, que los llamaran por un título más noble que a los demás, que los atendieran mucho mejor. Y el Señor se disgusta con eso. El Señor se desagrada con los niveles de importancia en medio del pueblo de Dios. Los estatus. Al Señor Jesús no le gustan los estatus. Y cuando uno empieza a discriminar que unos son más importantes que otros, que yo quiero hablar con unos pero con otros no, que le doy cita de consejería a unos pero a otros no, que no me agradan algunos porque tienen una clase de conducta que a mí que no es igual a la mía, la gente que no se parece a mí y que yo empiezo a seleccionar para apartarla de mí, yo estoy pecando porque estoy haciendo acepción de personas y estoy dando como que estoy estratificando la iglesia. Y si usted se pone a pensar, la iglesia está estratificada, claro, está dividida por estratos. Los hermanos que vienen todos los días, los hermanos que vienen 3 veces a la semana, los que vienen 2, los que vienen 1 vez a la semana, los que diezman, los que no diezman. Yo me propuse, porque Dios así me lo enseñó, yo me propuse a nunca
jamás ocuparme de cosas como esas. Me propuse nunca darme cuenta quién diezma y quién no diezma. ¿Sabe por qué? Porque decidí tratarlos a todos por igual. Me propuse no averiguarle a nadie quién hablaba en lenguas y quién no hablaba en lenguas, porque esa es otra cosa. Esa es otra cosa con la que se discriminan las personas en las congregaciones. Que si usted fue bautizado en lenguas o no. El estado, o más bien el estrato social en la iglesia, en algunas congregaciones tiene peso, porque se trata de una manera especial al que maneja una economía abundante, pero al pobre se trata de otra manera diferente. Eso se ve, hermano, eso se ve. Y a veces uno no entiende eso, a veces uno como que no cae en cuenta, como que no es capaz de razonar eso que le estoy diciendo. Otra de las cosas, y es la que estamos aprendiendo esta semana, es precisamente cómo se relaciona el Señor Jesús con las diferentes clases de personas. Pedro, hermano, Pedro no era una persona, digamos, excelente, alguien prudente. Uno entre los 12 discípulos ve personas más prudentes que Pedro. Y Pedro podría haber sido, en cualquier congregación aquí en Colombia, Pedro podría haber sido relegado, podría haber sido puesto aparte de los demás. Y puede ser que muchas personas a Pedro lo hubieran discriminado. Yo me imagino al Señor Jesús, al Señor Jesucristo, yo no me lo imagino, esa es la palabra, yo no me imagino al Señor Jesucristo que de pronto Juan le diga, están en reunión y le dice Juan, Señor, ahí viene entrando Pedro. Pedro, no, qué pereza. Espere, no sigamos conversando de esto, que es que usted sabe que Pedrito, no. Pedrito es intenso. Después seguimos hablando de esto. Yo no me imagino al Señor Jesús. Yo no me lo imagino teniendo acepción de personas. Y si nosotros nos ponemos a pensar, y si nosotros somos sinceros, nosotros tratamos todas las personas igual. Medítelo, solo medítelo. Le voy a mostrar algunos errores de los que cometió Pedro, por los cuales en cualquier congregación, a usted y a mí, por menos nos hubieran hecho a un lado. Es más, hay unas congregaciones de aquellas que se hacen llamar celosas, donde si hubiera cometido un error de estos y le hubieran dicho a la iglesia, no se junten con él, no se junten con él, no lo saluden. Miremos los errores que cometió Pedro, algunos errores. Mateo 16, Mateo capítulo 16. Versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Mire cómo Pedro comete el gran error de querer cambiar el propósito de Dios. Comete el gran error de estorbar en el proyecto que el Señor tenía desde la eternidad. Eso es un gran error, un error tremendo. Y si nosotros, donde estamos, en la congregación donde estamos, hubiéramos dicho, por ejemplo, pastor, a mí no me parece que usted vaya a bautizar al hermano fulano por esto, por aquello, por lo otro. Puede ser que solamente con eso, uy, este hermano está endemoniado. Este hermano está endemoniado, no, hágalo para un lado. Hágalo para un lado. Tengan cuidado, mire, yo conocí una congregación donde el mismo pastor le decía a los servidores, tengan cuidado con fulano, y al fulano le decían, tenga cuidado con el otro. Y los dividía. Y la consigna de ese ministro era que así ellos no se iban a
no se iban a asociar para levantar una división. Por el contrario, los estaba dividiendo. Y esa era, tenga cuidado con fulano. Y al fulano, tenga cuidado con sutano. Tenga cuidado. No se haga muy amigo. Y entonces la gente se discriminaba. La gente se apartaba el uno del otro. Y los más inmaduros se acercaban a otros y decían, a mí el pastor me dijo que tuviera cuidado con el hermano fulano. ¿Quién sabe qué ha hecho? ¿Quién sabe? Y entonces eran así. Y dentro de la congregación se miraban con desconfianza. Y se aplaudían y se miraban con desconfianza. Siempre tratando de identificar por qué el pastor le había dicho, tenga cuidado con él. Yo nunca veo que el Señor Jesús le diga a los discípulos, tengan cuidado con Pedro. Y lo hubiera podido hacer. Imagínense que le reprende al diablo, a Pedro. De ahí en adelante puede ser que el Señor Jesús le hubiera dicho a todos los demás, apártense de Pedro porque Pedro está endemoniado. Él nunca lo hizo. Él nunca lo hizo. La relación del Señor Jesús con sus discípulos fue siempre transparente, sincera, sencilla, sin doblez, sin hipocresía. ¿Qué pasa cuando Pedro, versículo 22, entonces Pedro tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero el Señor Jesús, en vez de apartarse y empezar a decirle a los demás, usted viera lo que me sucedió con Pedro. No, yo estoy aterrado, yo estoy sorprendido. ¿Cómo es posible que Pedro a mí me dice que tengo que cambiar el proyecto universal de mi Padre? Hombre, ese es un enviado del diablo, tengan cuidado con él, apártense de él porque Pedro está endemoniado. Pedro tienes un demonio ahí encima. No, él de una vez lo enfrenta y le dice lo que le tiene que decir. Mire lo que dice, 23. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Lo reprendió, pero siguió siendo el maestro, el amigo de ese hombre. Aprendamos, hermano, aprendamos. Nosotros traemos una herencia que si nos descuidamos puede ser que nos afecte en todas las relaciones. Escuche, nosotros traemos una herencia, se lo voy a explicar de esta manera. Cuando yo cometía un error de niñez, 5, 6, 7 años, 8, 9 años, yo cometía un error de niñez, le ponían la queja a mi papá traía el perrero adecuado para mi edad, él tenía 3 perreros, y me daba mirándome de una manera tan terrible, hermano, me miraba como a un enemigo, y después de que me daba los perrerazos que me tenía que dar, él me miraba así, y me decía palabras como vergajo, y hay que verlo, y de ahí en adelante a mí me daba miedo encontrármelo, yo me escondía, ¿sabe por qué? Porque él me lograba ver y ahí mismo endurecía el rostro, y él quedaba de enemigo mío, yo lo percibía como mi enemigo, claro, me daba un miedo porque él me podía destruir, no, yo me escondía. Yo ese día no quería que él me volviera a mirar porque me miraba así. ¿Usted se imagina, hermano, que como cristianos, como ministros, sencillamente como hijos de Dios, tener todavía esa incapacidad de llevar en orden nuestra relación con los demás? Oiga, le estoy diciendo esto. Usted como hijo de Dios, alguien comete un error con usted, su hijo, y usted lo queda mirando como un enemigo, y usted queda bravo todo el día, y lo mira así, y si ella o él, ese hijo, se dirige a usted, papá, mamá, ¿qué quiere? Demostrándole que lo que hizo pues, no, hermano, eso es una cultura humana. Mire que el Señor Jesús al momentico estaba bien con Pedro, le reprendió ese demonio que lo influenció para que le propusiera semejante cosa y siguió bien. Pero hermano, uno de los males más grandes es ese. Alguien comete un error
Alguien dice algo que no debe de ser en una congregación y ya, el ministro, la ministra se la montó. Los hermanos en la congregación empezaron a mirarlo mal, a hablar mal de él y empiezan a discriminarlo y apartarlo y apartarlo. Porque no se entiende, no podemos entender cuál es la relación, en qué nos debemos enfocar con relación a la, o más bien en pos de una relación cristocéntrica con los demás. El Señor Jesús se relacionó con toda la gente en un principio, el principio de suplir las necesidades de todos. En ese momento Pedro necesitó una reprensión, lo reprendió. Momentos antes, cuando Pedro dijo, yo sé quién eres tú, Señor. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Pedro dijo, tú eres el Hijo del Dios Altísimo, el Cristo. Y el Señor le dio conforme a la necesidad de Pedro en ese momento. Lo confirmó y le dijo, Pedro, eso no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y siempre estaba proveyendo según la necesidad de las personas. Deténgase un momentico allí. Si usted empieza a meditar, ¿qué es lo que necesita esa persona a la que usted no le quiere hablar? Si usted empieza a meditar, ¿qué es lo que necesita ese esposo, esa esposa, ese hijo que lo tiene tan disgustado, que la tiene tan disgustada? Si usted medita, ¿qué es lo que necesita esa madre que lo tiene tan enojado? Usted se dará cuenta que no es enojo lo que ella necesita, lo que él necesita. No es dejarle de hablar, no es decirme largo, no hermano, no. Un día el Señor Jesús, los discípulos, cuando les habló de que se lo tenían que comer a él, y no le supieron entender que no estaba hablando literalmente, el que no come mi carne y bebe mi sangre, la gente se fue. Dura es esa palabra, la gente se fue, él no los echó. Les preguntó a ellos que estaban ahí como cabizbajos, como que lo miraban y no lo entendían. Les preguntó, ¿ustedes también se van a ir? Y el Pedro, el que conocía, hermano, que había cometido errores y que el Señor nunca lo había echado, le dijo, ¿y a dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Aquí me quedo, Señor, aquí me quedo. En otro lugar ya me habían echado, me habrían maldecido. Escúcheme, yo no sé cuántos de ustedes cometieron errores, o ni siquiera un error, hicieron algo que no le gustó a alguien y fueron literalmente puestos en maldición por un ministro, por una ministra, porque nunca el cristiano se ha preocupado por saber cómo me tengo que relacionar con los demás. Ahí está el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Pero ¿sabe cuál es el pecado, hermano, que a veces cometemos? Que teniendo la Biblia no nos interesamos por aprender de ella. Seguimos viviendo según la cultura que nos rodea, según la cultura que nos formó, la cultura que nos vio crecer y la cultura que nos enseñó. Y todavía seguimos dejándole de hablar al que no nos cae bien, todavía seguimos murmurando de la persona que no es de acuerdo a mis gustos. Ayer le contaba, hermano, y es así. Hay demasiadas congregaciones donde la gente es discriminada porque no le cae bien al pastor o a la pastora, porque esa persona no es como el pastor quiere. El pastor quiere que sea de determinada forma y él no es así, es diferente. Y entonces ya, no hermano, es muy lento, o él es de tal manera. No, al hermano no me lo llame, no, ese no. Hombre, yo viví eso. No conmigo, gracias a Dios, pero con otras personas. Yo lo viví. Pastor, ¿podemos usar a esta persona? No, hermano, no. Ese muchacho no sirve. ¿Por qué no? No, ese carácter de él. Eso servirá para que paren la puerta. No, déjeme, yo lo formo. No, hermano, no pierda tiempo. ¿Ah? Porque no cumplía los requisitos que él, en su saber o en su entender, exigía. No, ese no sirve. ¿Por qué? Porque no tiene lo que yo creo que debe tener alguien que sí sirve. Hermano, para el Señor no hay nadie inservible. No me escuchó. Para el Señor todos servimos. Somos de gran bendición y de una utilidad impresionante. Solamente saber cómo y en qué somos buenos cada uno. Eso es. Entonces, en esta parte es importante, hermano, que nosotros miremos. Le pregunto, ¿tiene usted dificultad con alguien?
No me conteste, piense. ¿Tiene usted se vino enojado con alguien? ¿Está enojada con alguien? ¿Tiene mala disposición de ánimo con alguien en esta tierra? ¿Tiene pereza de volverle a hablar, de volver a saludar a alguien? ¿Quisiera apartar de su vida a alguien? Es solamente por una mala forma de relacionarse con él, porque no hemos entendido la forma bíblica de relacionarnos con la gente. El más difícil de todos, creo que era Pedro. Yo creo que no hay nadie, hermano, más difícil que Pedro. Mire, Pedro era el que reunía a los discípulos y empezaba a decirles: si ya oyeron, el Señor se va a morir, al Señor lo van a matar y yo voy a quedar siendo jefe de todos, yo voy a ser el que manda aquí. Y eso armaba unas trifulcas, hermano. ¿Ah? Dice por ahí la Biblia que hubo una discusión no pequeña en cuanto a quién iba a ser el mayor cuando el Señor Jesús no estuviera. ¿Ah? Y entonces, donde los discípulos hubieran visto que el Señor Jesús lo discriminaba, no, pobre Pedro. Pero como veían que el Señor, venga para acá Pedro, mire, el Señor Jesús usó una estrategia que es poderosa en la formación de las personas. Escuche esto, con su hijo usted lo puede usar. El muchacho más difícil, el muchacho más terco, más desobediente, hermano, hágalo cerquitica a usted. Póngalo cerquitica a usted. ¿Sabe qué? Póngalo que le ayude. Inclúyalo en sus actividades, téngalo cerca, mírelo de cerca. Bríndele de cierta manera confianza para que se dé cuenta. Le voy a contar esto. Yo esto lo entendí en los primeros años de la vida cristiana. Y había un niño que nadie quería nadie quería que él estuviera en la clase. En la clase de los de 6 años, en esa clase, nadie quería que Horacito estuviera. Él se llamaba así, Horacio. Fue un niño, hermano, que no se quedaba quieto, un niño que se paraba, un niño que tomaba cosas, un niño que, ¡ay, Dios mío! Y nadie le gustaba que Horacito estuviera ahí, en clase. Y todo el mundo se ponía quejas de Horacito. Y cuando un día me tocó el privilegio de dar clase de 6 a 8. No sé, pero él era uno de los mayorcitos allí. Hermano, y yo le dije al Señor: Señor, ¿qué voy a hacer con ese muchacho que él no deja dar clase? ¿Qué voy a hacer? Y el Señor me dijo: haz que se siente junto a ti, haz de él tu ayudante. Yo me quedé sorprendido. Venga, Horacio, siéntese aquí. Estaba inquieto, entonces se sentó. Le dije: mire, ¿usted me va a ayudar o yo? No, hermano, ya. Usted va a ser mi ayudante. ¿Quiere? Sí, sí señor, sí señor. Ah, bueno. Usted se va a estar allí quietecito y lo que yo le diga, usted me va a ayudar. ¿Está bien? Sí, sí, sí señor. Empecé con la lista. ¿Usted sabe cómo se llama ese niño? Se llama Joaquín. Ah, bueno, Joaquín. Y la niña de allá se llama Tatiana. Y el niño de allá, pilas. Lo puse a que funcionara, escúcheme. Lo puse a que diera de lo que tenía, de esa inquietud, de esa sabiduría que tenía. Y de ahí en adelante empezó a preguntarme qué hacía. Profe, ¿y qué hago? Profe, ¿qué hago? No, téseme ahí quietecito y póngame cuidado que nadie se me va a mover. Ah, bueno, bueno. Y no me va a gritar cuando vea que alguien se mueva, solamente tóqueme suavecito. Ah, bueno. Ah, no, me lo tuve que aguantar. ¿Qué? Pero ahí se quedó. Le di la tarea y la hizo, por primera vez la hizo. Y qué aterrador, hermano. Todos lo sacaban de la clase, todos. No, que él no deja dar clase. No, pastor, vea, hermana, la directora de escuela bíblica. No, hermano, cuando uno entiende que el Señor Jesús se relaciona con nosotros de acuerdo a las necesidades que tenemos, ¿está escuchando eso? Relaciónese con la gente de acuerdo a las necesidades que ellos tienen. Ay, hermano, en vez de pelear con su mamá, medite cuáles son las necesidades que ella tiene, mírelas, empiece a suplírselas. Deje la impaciencia, deje el mal genio y empiece a suplir las necesidades de ese hombre, de esa mujer, y se va a dar cuenta. El Señor, cuando Pedro necesitaba que lo reprendiera, lo reprendía. Cuando lo tenía que fortalecer, lo fortalecía.
Y ahí va dándole lo que Pedro necesitaba. Otro, pónganle cuidado a este es mundial, pónganle cuidado. Juan capítulo 13, versículo 4. El Evangelio de Juan, capítulo número 13, y vamos a leer desde el versículo número 4. Y va a haber dos rasgos, sí, dos facetas de Pedro. Versículo 4 dice la palabra: se levantó de la cena y se quitó su manto, está hablando del Señor Jesús, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Todos se dejaban, todos, es el maestro, sí, claro, él tiene un propósito, todo el mundo lo entendía, Pedro no. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Nadie le había dicho nada, pero Pedro sí le dijo: ¿cómo así, Señor? Nunca. ¿Tú a mí me vas a lavar los pies? ¿Yo? ¿La hierba en el terrado? ¿El polvo del desierto? ¿El gusano de Jacob? ¿Tú a mí, Señor? No, nunca. No, yo no. ¿Qué tal? Jamás lo hagas. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo comprenderás después. Mire cómo esa paciencia del Señor. Pedro, estoy haciendo algo que tú ahora no lo vas a entender, pero luego lo entenderás. Permítemelo. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Oiga, qué vehemencia tan tremenda. Oiga, fue capaz de decirle meses o no sé si años después, cuando le dijo: vaya, predíquele a los gentiles, le dijo: no, yo nunca he hecho eso, nunca lo voy a hacer. 3 veces el Señor le insistió y 3 veces Pedro, muy firme, dijo: no. ¿Será difícil, Pedro? Uy, hermano, no le digo que Pedro hubiera vivido en este tiempo, lo habían sacado de todas las congregaciones. Sí, claro, hubiera tenido que ir con una carta y otra por ahí, no, a ver dónde me reciben, porque llegó Pedro, no, cierren la puerta que ahí viene Pedro. El extrovertido, el cansón, el intenso. Entonces dice, desde el 7, respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. ¿Sabe cómo se llama eso? Orgullo de humildad. ¿Cómo se llama? Y eso no es una virtud. No, eso no es una virtud. ¿Cómo se ha reflejado en la iglesia el orgullo de humildad? ¿Usted lo puede identificar? ¿Me permite darle ejemplos? El orgullo de humildad es aquello que tenían muchos ministros hace años. Usted sabe que en estas cosas yo siempre hablo del pasado. Entonces el hermano del piano tocaba hermoso y cantaba precioso, y en una administración la gloria de Dios caía, qué bendición. Y después de semejante gloria, después de semejante culto maravilloso, el hermano bajaba del púlpito y todo el mundo se estaba abrazando para irse para sus casas ya, y alguien se le arrimaba al hermano: hermanito, quiero decirle que usted interpretando ese piano, hermano, hace descender la gloria de Dios. No, hermano, hermano, a mí no me venga a decir esas cosas, hermano. Eso es del diablo, hermano. La gloria para Dios, la gloria para Dios. A Dios no le va a tocar la gloria, hermano, no. Bueno, y entonces, ¿quién tocó el piano, pues? Sí, el Señor le dio
los dones, las habilidades, los talentos, pero ¿quién tocó el piano? No, hermano, no, hermano, a mí no me venga a decir eso. A mí, yo no tengo nada que ver ahí. La gloria para Dios. ¿Cómo que no tenés nada que ver? Si te has gastado un poco de tiempo estudiando, sí, dale la gloria a Dios, pero no tomes esa actitud. Esa fue la actitud que tomó Pedro. Una actitud extrema que se llama orgullo de humildad. No, yo nada tengo, yo nada soy. ¿Cómo que no? Dios te ha querido usar, te has dispuesto. Entonces la respuesta es, bueno, hermano, qué bendición, gloria a Dios que el Señor me haya podido usar para bendición suya. Le damos la gloria al Señor Jesucristo. Amén, listo. Pero esa actitud extrema que tiene Pedro, no, usted a mí no me lava los pies jamás. Es la misma que, no, a mí no me venga a decir esas cosas, hermano. A mí no, yo no soy. No, nada, es el Señor. No le toque la gloria a Dios. Es igual. Y si le sigo diciendo, usted se va identificando con personas que en un púlpito, y eran los más orgullosos, ¿no? Digo eran los más orgullosos, porque se paraban a decir, yo estoy aquí y no me he ganado en una rifa el derecho a estar aquí parado. Yo he pagado un precio, la gloria para Dios. ¿Al fin qué? Pagó el precio y la gloria para el Señor. Entonces, ¿quién pagó el precio? ¿Dios o usted? Porque es que esa es la contradicción del orgulloso, de aquel que tiene orgullo de humildad. Se confunde, se complica, se hace un rollo, hermano, porque no dice cosas coherentes ni bíblicas. Así estaba Pedro. Pedro cometió uno de los errores que al Señor Jesús más le podrían haber molestado. ¿De qué te las picas, Pedro? Yo te conozco. Yo sé que eres peor de lo que tú mismo piensas. Y me venís aquí ¿a qué? ¿A aparentar qué? Que no te vas a dejar limpiar los pies de mí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si me vas a negar? Si vas a hacer algo peor. Y el Señor no contestó así. El Señor no contestó así. Trató con la necesidad que había en Pedro. Trató directamente con la necesidad que había en ese discípulo del Señor. Y le dijo esto. Jesús le respondió, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Punto. Eso es lo que Pedro tenía que saber. O me obedeces o pierdes los derechos del reino gratuito que tengo para ti. Tú no mires lo que estoy haciendo, obedézcame, si no, no tiene parte conmigo. Entonces Pedro, nuestro amado hermano Pedro, saltó al otro extremo. Cometió otro pecado, igualmente terrible, igualmente desfavorable. Mire, 9. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza, báñeme. ¿Sabe cómo se llama eso? Extremismo religioso. Extremismo religioso. ¿Sabe cómo se representa el extremista religioso? El pastor dice, vamos a entrar, hermanos, en 7 días de ayuno. 7 días de ayuno, yo no sé por qué le da miedo meterse en 21 días, 40 días. Yo sí me voy a hacer uno de 21, hermano. A mí me gusta es así. A mí no me gusta un poquitico de 7. Así. Ese es el extremismo religioso. El que no le parece suficiente lo que su jefe le está diciendo, lo que el Señor le está diciendo. El Señor le dijo, venga, le lavo los pies. No quería. Y cuando le dijo, listo, entonces no tiene parte conmigo. No, Señor, báñeme. Cabezón. Ni lo uno ni lo otro, lo que yo le estoy diciendo. ¿Qué es? ¿Cómo es? Lo que Dios dice. Ni más para allá, ni más para... Entienda eso, hermano. Mire, en la relación con Dios entienda esto. A veces nosotros como seres humanos queremos ir más allá de lo que Dios nos dice. Hermano, entienda esto. El extremismo religioso ha hecho que los hombres nos inventemos mandamientos para tratar de ser más santos de lo que Dios dice. Entiéndalo. En esa relación con Dios nosotros hemos fallado, ¿sabe por qué? Porque nos hemos inventado cosas
y hemos dicho que son pecado cuando Dios no dice que son pecado. Y queremos ir más allá de lo que el Señor nos colocó. ¿Le doy un ejemplo? Todo lo concerniente con la sexualidad. Por darle un solo ejemplo, todo lo concerniente con la sexualidad. En otro tiempo, los hombres, los cristianos y las cristianas se inventaban cosas que Dios nunca había dicho. Y empezaban a decir que era pecado mirar a la mujer desnuda, que no, que eso era lujuria, que el Señor no les pedía eso. El Señor les estaba diciendo, mire, aguántese la gana de mirar a su esposa. El Señor no pedía eso. Él estaba diciendo solamente, mire, venga, le lavo los pies. Y el cristiano estaba diciendo, no, láveme todo, láveme todo, láveme todo. El Señor estaba diciendo, cuídese del sexo contra naturaleza. Y él estaba diciendo, no, pero es que no se puede mirar, no la puede tocar, eso es lujuria, no puede tocar su mujer, no le va a tocar las partes íntimas porque, no, eso es pecado, eso mejor dicho le cae un rayo encima, inventándose mandamientos que Dios no dio. Ese es el extremismo religioso. ¿Alguien está entendiendo? Eso es. Todo mandamiento inventado por los hombres es extremismo religioso. Es Pedrito allí diciéndole, Señor, yo quiero que me laves todo. Hombre, te estoy diciendo que solo los pies. No, pero yo quiero que me lave todo. Hijo, métase en 7 días de ayuno. No, yo quiero 14, Señor, me gusta es 14. Te estoy diciendo 7. No, a mí me gusta es 14. Hijo, vaya hasta aquí. No, yo voy a ir hasta allá. No, yo no quiero que vayas hasta allá. Ve hasta aquí. No, yo quiero ir allá. Porque a veces nos gusta mostrarnos y aparentar que somos más santos de lo que el Señor nos mandó a hacer, más santos. Oiga, que un ministro empiece a hablar, hermano, parece que no tuviera nada más de qué hablar. Empezar a hablar, hermano, de que es pecado que usted ore en ropa interior o en una pantaloneta, que es pecado. ¿Y dónde dice eso la Biblia, hermano? ¿Ah? Pedro, extremismo religioso. Que es pecado que usted se va a presentarse, que en el baño ni vaya a orar, porque así desnudo Dios no lo oye. Él me hizo y vive dentro de mí y me conoce hasta el esqueleto que tengo adentro. Y alguien viene y dice que no, hermano, que no pierda tiempo, Dios no lo escucha en el baño, ahí en la carne, desnudo. Qué vergüenza, usted tiene que vestirse bien para poder orar. ¿Y dónde dice eso, Pedro? Extremismo religioso, cuídese de eso. Claro que tuvimos una semana que hablamos de eso, ¿no? De la religiosidad, del extremismo religioso. A lo que hoy se ve, hoy lo que se ve es el libertinaje. Ese extremismo religioso queda muy poco, queda sí, pero queda muy poco. Ni lo uno ni lo otro es bueno. La Biblia es clara, la Biblia no nos deja inventar absolutamente nada. La Biblia tiene todo bien establecido para que usted y yo no nos inventemos nada, ni dejemos de cumplir ninguna palabra. ¿Quién entiende eso? Entonces, mire cómo salta del orgullo de humildad al extremismo religioso. Eso nos da prueba de que Pedro es, en este momento, un ejemplo de la inmadurez del cristiano y cómo el Señor lo trata con esa especialidad, para que usted se dé cuenta que el Señor no hace acepción de personas. Si usted se sabe inmaduro, sepa que Dios lo está tratando con cuidadito, con mano de seda, con paciencia, así como trató a Pedro. ¿Ah? ¿Qué fue? ¿Le gusta o no? Es que para poder que el Señor lo tenga uno en cuenta, uno tiene que estar perfecto. No. Pedro, hermano, saltaba de un lado a otro como miquito recién suelto, alborotado. Oiga, versículo 9, le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo,
El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque menos Judas. ¿Para qué se inventa cosas? ¿Por qué no atiende al Señor y hace lo que Dios le dice? No vaya más allá de lo que Dios le dijo, no se quede más acá, pero aprenda a obedecer. Deje el extremismo religioso, deje la humildad, el orgullo de humildad. Párese en el mandamiento del Señor y disfrute cumpliéndolo. Ya, no es más. ¿Usted cree, hermano, que con esto no fuera el Señor Jesucristo, no lo había destituido? Quite de ahí. No, hermano, eso sí es el colmo, Pedro. Lo mandaron a llamar a la oficina. Pedro, que va donde el pastor. Y ahí mismo el susto, ¿no? Si yo le pidiera a usted que si le da susto cuando le dicen que vaya, que el pastor lo necesita, que levantara la mano. Porque eso se acostumbró. El Señor Jesús, cuando llamaba a alguien, la gente se alegraba. Cuando alguien le decía a uno de los discípulos, Jacobo, Juan, Pedro, el Señor Jesús te necesita. Uy, qué rico. ¿Verdad? ¿En serio? Uy, qué bueno. Porque el trato del Señor Jesús era siempre determinado a la necesidad que tenía la persona. En alguna iglesia del siglo XXI, Pedro habría tenido que pasar por la oficina de los pastores muchas veces y el pastor le hubiera dicho, hermano, no, usted es una vergüenza para la iglesia, usted comete muchos errores, usted de doctrina no sabe nada, y cuánto tiempo le estoy enseñando y usted me sale con esas barrabasadas, hermano. No, váyase, vaya, mire a ver dónde lo aguantan, vaya, aquí no más. La última, el último error. Él quiere ser un héroe. Juan capítulo 18, versículo 10 y 11. Juan, capítulo 18, versículo 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, ¿cómo andaba Pedro? Armado. ¿Qué pensaría usted? ¿Qué pensaría usted si usted viera un pastor que va a una campaña y se bajan de los carros y van a una campaña en un parque y usted ve al hermano de confianza del pastor con una mini UCI aquí salida por la solapa aquí? ¿Usted qué pensaría? ¿Qué diría usted? Quiero decirle, eso era lo que veían los habitantes de Jerusalén y de toda Samaria y Judea cuando el Señor Jesús caminaba con sus discípulos. Porque varios de ellos, eran como 3, andaban armados con espada. Entre ellos Pedro. Semejante a que hoy alguien ande con un arma de fuego, así, semejante. Entonces, alguien diría, uy, mire, dice, qué vergüenza. Dice, con guardaespaldas, ¿cuál es la fe en el Señor? Pues el Señor Jesús andaba con personas armadas a su alrededor. Y no porque le faltara fe, sino porque el pensamiento de Pedro era ese. Pedro se acostumbró a andar armado. Parece ser que era de los celotes, que era un grupo como insurgente. Él tenía esas ideas, parece ser. Cuando uno estudia la historia es más o menos así. Y ahí estaba. Vinieron a apresar al Señor Jesús y ahí mismo desenvainó la espada y cometió un error. ¿Qué dice? Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó
e hirió al siervo del sumo sacerdote y le tiró a la cabeza. Y cuando se le tira a la cabeza, no es a peluquearlo, se le quería llevar la cabeza, le quería cortar el cuello. Del otro, pues me imagino que hombre hábil trató de defenderse y solo le bajó la oreja, dice, y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo: hombre sinvergüenza, guerrillero, ¿cómo se te ocurre, ve? Pero ¿qué van a pensar de mí? Vos sacando ¡ah! ¿Hasta cuándo, Pedro? ¿Ah? Ni en el último día con usted, pues, voy a estar tranquilo. No, el Señor con esa paciencia le dice: Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Mire lo que le dice en Mateo capítulo 26. Le dice una cosa diferente. Mateo capítulo 26, versículo 47, 26, 47. Dice la palabra: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, ya nos dijo Juan que era Pedro, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: mire lo que le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Qué paciencia, hermano. Oiga, qué paciencia para relacionarse con los demás. Yo no me imagino al Señor Jesús insultando a nadie, hermano. Yo no me imagino al Señor Jesús descalificando a nadie. Usted sabe y tiene claro que el Señor, que Pedro negó al Señor, ¿sí o no? Y feo. Feo. ¿Por qué feo? Porque 2 veces lo negó diciendo: yo no lo conozco, no sé quién es. No, yo no andaba con él. Y la tercera vez cuando una mujer dijo: sí, hasta su lenguaje, hasta su léxico. Me imagino que ese equivalente, el léxico de ellos, era equivalente al de nosotros. Dios me le bendiga. ¿Qué más, hermano? ¿Cómo le va? No, bien, gloria a Dios. ¿Sí? ¿Sí ve? Ese es evangélico. A Pedro la mujer le dijo: es que hasta su forma de hablar lo delata. Usted es de ellos. ¿Y sabe qué hizo el Pedro, hermano? Empezó a maldecir. Empezó a decir palabras bien horribles, palabras bien obscenas, bien groseras. Oiga, al menos que el Señor Jesús, cuando se lo vuelva a encontrar, le diga: oiga, Pedro, usted sí no. Uy, no, me tiene decepcionado, Pedro. 3 años conmigo y no le sirvieron de nada. Era lo menos que le podía haber dicho el Señor. Tanto tiempo conmigo, Pedro, y usted me hace quedar mal. La gente que lo escuchó se dio cuenta y dijo: oiga, mire lo que le enseñaron a este. ¿Cómo sería ese maestro que tenía? Nah. Pero ¿sabe qué le dijo Juan? ¿Sabe qué le dijo? Juan capítulo 21, versículo 15.
Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Ese fue todo el reproche que le hizo el Señor. Y 3 veces el Señor Jesús, Pedro lo negó, y 3 veces el Señor Jesús le dijo: quiero que pronuncies con tus labios que me amas. Porque 3 veces lo negaste, 3 veces expresaste que no me amabas, que no me conocías y hasta dijiste vulgaridades. Quiero que 3 veces me digas que me amas. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Y le dio una profecía: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Esa fue toda la reprimenda. Y si usted ve algún trato especial del Señor Jesús con Pedro, es precisamente porque Pedro así lo necesitaba. Pedro necesitaba un trato especial, no un trato ordinario y normal, porque de una persona normal, una relación normal, lo había descalificado en los primeros errores. Y a veces nosotros no tenemos paciencia, y a veces nos gustaría que tuvieran paciencia con nosotros, pero decimos: es que ya estoy cansado del hermanito, es que ya estoy cansado de la hermanita. No, es que ya, mire, la he embarrado 2 veces y no, eso no, eso. Dígame, ¿qué testimonio era Pedro para el grupo del Señor Jesús? Oiga, Pedro, qué vergüenza. Pedro, andando con el Señor Jesús, ¿será que Jesús no se da cuenta quién es? ¿Será que él no sabe semejante personaje que es? ¿De tan mal testimonio ese Pedro? Uy, no, el Señor Jesús no luce con semejante hombre al lado. Uy, qué vergüenza, qué pena. Y el Señor Jesús: no, déjelo, que a este también quiero formar, a este también quiero enseñar. Y uno no lo entiende, hermano. Uno tiene una forma de trato, no sé, como discriminatoria, ¿no? Parece ser que uno se considera perfecto, y esa perfección que uno cree tener lo lleva a no soportar la gente, a no soportar a los demás, a no solamente discriminarlo, a hablar mal, que no lo deberíamos hacer, hablar mal, empezar a hablar mal por uno de sus errores, por su forma de pensar, por su forma de obrar, cuando Dios tiene propósitos con todos. Dije que Dios tiene propósitos con todos. Hasta con el que más se equivoca, hermano, hasta con ese. Y Él sabe, hermano, qué es lo que usted necesita, y se relaciona con usted de acuerdo a su necesidad. Déjese. No se niegue, hermano, a ser tratado por Dios, no se niegue a ser disciplinado por Dios. El estudio que hemos llevado los domingos en un tiempo tuvo que ver con eso. Hermano, usted quiere que Dios haga con usted lo que Él ha dicho que va a hacer, humíllese. Deje que el Señor lo discipline, lo corrija, lo forme, lo enseñe, lo instruya, lo desbarate y lo vuelva a hacer. Humíllese, dígale: Señor, aquí estoy, lo que usted quiera. Solo no me suelte. Yo no quiero nada separado de usted. Porque es que hay personas, escúcheme, hay personas que en las congregaciones los apartaron tanto. Claro, los discriminaron tanto. No, hermano, que usted se fueron por otro rumbo, se volvieron independientes y empezaron a hacer cosas solos. Y como Dios no nos mandó a formarnos solos ni a vivir solos, sino en comunidad, porque usted, hermano, usted y yo servimos con nuestros hermanos para 2 cosas. El hombre con el hombre sirve para 2 cosas:
para formarlo y para bendecirlo. ¿Quién entiende eso? El que tienes a tu lado, Dios lo usa para formarte y para bendecirte. Entonces, cuando de verdad alguien te ama, Él se deja usar por Dios para decirte, estás mal, hueles feo, hablas mal, lo que haces es incorrecto, te queda feo, se te ve horrible. Y no para que usted diga, bueno, ¿y entonces qué? ¿Perfecto o qué? No, para que diga, bueno, listo, sí, me va a corregir. Este es Dios tratando conmigo, es Dios. Pedro con vergüenza y todo se le sentó ahí. ¿Qué me irá a decir el Señor? ¿Me irá a pegar mi muenda? Y el Señor le dijo, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Bueno, borrón y cuenta nueva, para adelante, porque con el Señor es así. ¿Cuánto lo entienden? Tratemos, hermano, de entender cosas como esas. A veces no las miramos. A veces alguien nos hace algo y entonces ya lo descalificamos. Esa es la inmadurez más horrible que hay en la iglesia, hermano. O que puede haber, no digo que la hay. Hermano, alguien se equivoca con el hermano y ¿sabe qué? Lo saqué del llavero. Si lo saluda, le bendiga. Porque ya me decepcionó. ¿Y tú por qué no has decepcionado al Señor? Con todos los errores que tenemos. No, ya no quiero nada con ella, no quiero nada con él. Me cuesta hasta saludarlo. Dios lo bendiga. ¿Usted por qué saluda al hermano así? No, hermano, es que sucedió algo así. Si el Señor se fijara en todos los errores que usted y yo tenemos, ni nos miraba. ¿Sí o no? No nos relacionemos más como se relacionan los humanos, no. Relacionémonos los unos a los otros conforme a la necesidad que el otro tiene. Y verá. Y verá, usted se va a volver importante para alguien. Si se relaciona así, usted se va a volver importante para alguien. Porque un día esa persona que no le gusta que usted le diga los errores que ella tiene, un día esa persona va a saber que la persona que más lo ama a él en la tierra es usted. Un día va a entender que esa persona que te quiere ver mejor es el que te ama verdaderamente. Porque viene de Dios el hecho de ser perfeccionado, viene de Dios el hecho de ser amonestado, viene de Dios el que usted no se canse de ayudar a su hermano a reconocer sus errores, viene de Dios. Pero eso de despreciar, no, ya no lo vuelvo ni a mirar, él verá, eso no viene de Dios. Y no es esa la manera en que nosotros nos debemos relacionar los unos con los otros. Amén. ¿Oramos? Síguenos. En Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténticavillavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.